Bienvenidos nuevamente a este espacio virtual en donde hoy aprenderemos a estudiar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio curricular Física 2. Les saluda nuevamente la licenciada Esmelin Matamoros. Hoy aprenderemos algo muy importante acerca de lo que es la cinemática, y es que esta, ¿verdad?, es una rama de la física que se encarga de estudiar las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan, y se limita al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Es bien importante que nosotros comprendamos que en la cinemática, ¿verdad?, tanto las personas como los automóviles, los electrones, ¿verdad?, todos se mueven, las galaxias, todos se mueven. Unos siempre se mueven a la misma velocidad, mientras que otros aceleran o frenan. Algunos movimientos, por ejemplo, son en línea recta, ¿verdad?, y otros varían constantemente su dirección. Algunos van rápido, ¿verdad?, y otros se caracterizan por ir muy lentos. Todos estos movimientos los estudia la cinemática. En realidad estudia dos tipos de movimiento. Estudia el movimiento rectilíneo, el cual puede ser uniformemente acelerado, y también el movimiento en caída libre. Estos tres se caracterizan por ser movimientos rectilíneos. También la cinemática estudia otro tipo de movimiento, que en este caso es el movimiento en un solo plano, y se refiere específicamente al movimiento circular uniforme y al movimiento de proyectiles. Como les dije anteriormente, vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme y lo vamos a abreviar como MRU, y lo vamos a definir de la siguiente manera. El movimiento, ¿verdad?, rectilíneo uniforme es aquel tipo de movimiento donde un móvil recorre una trayectoria recta, su velocidad es constante y su aceleración es nula. Decimos que su aceleración es nula porque básicamente son cuerpos o objetos que se mueven a una velocidad constante. ¿Cuáles son las características de este tipo de movimiento? El movimiento rectilíneo, la característica principal es que se realiza sobre una línea recta, o sea, sobre el eje X. La velocidad que llevan los cuerpos o objetos es constante, quiere decir que es la misma, o sea que no cambia. La magnitud de la velocidad también la vamos a conocer con el nombre de rapidez, sin aceleración. Y en este tipo de movimiento vamos a estudiar tres variables importantes: la velocidad con la que se mueven los objetos, la distancia recorrida por esos objetos y el tiempo que tardan en recorrer los objetos. ¿Cuáles son las fórmulas con las que vamos a trabajar el movimiento rectilíneo uniforme? Como dije, vamos a estudiar tres variables. La primera fórmula es la velocidad, la cual nos dice acá que va a ser igual a la distancia entre el tiempo. La segunda fórmula nos dice que para calcular la distancia, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Y para calcular el tiempo, pues esta va a ser igual a la distancia entre la velocidad. Donde, ¿verdad?, la v pues obviamente representa la velocidad, la d la distancia y el t el tiempo. ¿Cuáles son las unidades con que vamos a expresar la velocidad, la distancia y el tiempo? La velocidad la podemos expresar según cada uno de los tres sistemas con los que trabajamos: sistema internacional, sistema inglés o sistema sexagesimal. La podemos expresar en centímetros por segundos, metros por segundos, kilómetros por hora, millas por hora. La distancia la podemos expresar en metros, centímetros, kilómetros, pies, pulgadas, que también en inglés se escribe in, ¿verdad? Y el tiempo pues lo podemos expresar en unidades de segundos, minutos, horas, etc. ¿Ok? Vamos a ver el primer ejemplo acá. Un móvil recorrió una distancia de 406 kilómetros durante un periodo de 7 horas. Calcule la velocidad en kilómetros por hora y metros por segundos. O sea que aquí vamos a encontrar la velocidad expresada en dos unidades diferentes.
Primero, en los datos que nos dan nos pide que calculemos la velocidad. Nos dice que la distancia que recorrió ese móvil es de 406 kilómetros y que el tiempo que tarda en recorrer esa distancia es de 7 horas. Entonces, la fórmula para calcular la velocidad es igual a distancia entre tiempo. Y como ya conocemos la distancia y conocemos el tiempo, entonces solo vamos a sustituir los valores. Y la velocidad va a ser igual a 406 kilómetros entre 7 horas. Por lo tanto, eso nos da una velocidad con la que se mueve el móvil de 58 kilómetros por hora. Ya tenemos acá entonces la primera respuesta, que es esta, ¿verdad? Kilómetros por hora la velocidad. Ahora bien, nos pide que también encontremos la velocidad, pero en metros por segundos. Entonces quiere decir que aquí tenemos que hacer una simple conversión. ¿Y qué vamos a convertir? Vamos a convertir los kilómetros por hora a metros por segundos. ¿Ok? Y para ello, pues usamos nuestros factores de equivalencia, convertimos la velocidad, 58 kilómetros por hora. Recuerden que siempre hago recalcar esto, ¿verdad? Que siempre que hacemos una conversión, pues la unidad que vamos a cancelar debe estar arriba y la otra unidad debe estar abajo y deben ser completamente iguales. Entonces vamos a tener acá que en 1 kilómetro hay 1000 metros. Cancelo estos kilómetros, ¿verdad? Con estos kilómetros ya tengo metros. Ahora voy a cancelar estas horas con estas horas. En una hora hay 3600 segundos. Entonces, hora se cancela con horas y me queda que 58 por 1000, pues son 58.000 metros entre 3600 segundos. Me da una magnitud de 16.11 metros por segundo. Y ya encontramos que la velocidad, ¿verdad?, con la que se mueve ese móvil en kilómetros por hora son 58 y en metros por segundo son 16.11 metros por segundo. Ahora bien, ¿cuánto tardará un móvil con movimiento uniforme en recorrer una distancia de 400 kilómetros si la velocidad con la que se mueve es de 60 kilómetros por hora? Bueno, entonces al inicio está nuestra interrogante, ¿cuánto tardará? O sea, que me preguntan el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos acá los datos, la velocidad con la que se mueve 60 kilómetros por hora, la distancia recorrida 400 kilómetros y el tiempo, ¿verdad? Que es lo que vamos a encontrar, ¿ok? Algo bien importante que deben de comprender y que ahorita voy a aprovechar a explicarle, ¿verdad? Es que el tiempo, la rapidez y la trayectoria se caracterizan por ser magnitudes escalares, o sea, son números acompañados de una unidad, ¿verdad? Como ya lo vimos cuando aprendimos el tema de vectores. Ahora bien, lo que es la aceleración, la velocidad, la posición y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Entonces no tenemos que confundir el término distancia con el término desplazamiento, porque son, ¿verdad?, dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Cuando hablamos de desplazamiento, pues nos referimos básicamente al segmento, ¿verdad?, que dirige dos posiciones diferentes en la trayectoria que se mueve el móvil. En cambio, la distancia, pues es básicamente la medida, ¿verdad?, de esa trayectoria que recorre el móvil, ¿ok? Entonces, para calcular el tiempo, ¿verdad?, tenemos que el tiempo va a ser igual a dividir la distancia entre la velocidad. Y sustituimos los valores porque ya conocemos la velocidad, ya conocemos la distancia, entonces 400 kilómetros entre la velocidad, que son 60 kilómetros por hora. Entonces vamos a cancelar kilómetros con kilómetros y me queda el tiempo expresado en horas. Y básicamente nos dice que el automóvil se tardó 6.66 horas, ¿verdad?, en recorrer una distancia de 400 kilómetros a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Ok? En este caso no hacemos ningún tipo de conversión porque el ejercicio no nos pide que expresemos ese tiempo en segundos. Si el ejercicio nos pidiese el tiempo en segundos, entonces hacemos la conversión respectiva. ¿Ok?
Nuestro tercer ejemplo nos dice, un automóvil se desplaza por una carretera con una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá en 2 horas? Expresa esa distancia en unidad de pies. Entonces, los datos nos dicen que conocemos, ¿verdad? La velocidad, que son 30 kilómetros por hora. Vamos a calcular la distancia recorrida por ese automóvil que tardó 2 horas en recorrerla, ¿verdad? Entonces, la fórmula me dice que para calcular la distancia es igual a multiplicar la velocidad por el tiempo. Y como ya conocemos ambas magnitudes, entonces solo vamos a sustituir los valores en la fórmula. Y tengo que 30 kilómetros por hora, que es la velocidad con la que se mueve el auto, por 2 horas, que es el tiempo que ha tardado, ¿verdad?, en recorrer esa distancia que vamos a encontrar. Entonces cancelamos las horas con las horas y 30 por 2 es igual a tener 60 kilómetros, ¿ok? Entonces ya encontramos la distancia que ha recorrido ese auto. Solo que esa distancia debemos expresarla en unidad de pies. Por consiguiente, vamos a convertir esos kilómetros a pies, ¿verdad? Y para ello tenemos acá que 60 kilómetros en un kilómetro hay 1000 metros, en un metro hay 3.28 pies. Cancelamos las unidades que no necesitamos, en este caso kilómetros arriba, kilómetros abajo se cancelan. Metros arriba con metros abajo se cancelan. Y me queda la unidad que necesito, que son unidad de pies, ¿verdad? Entonces, 60, ¿verdad? 60 por 1000, pues nos da 60.000, ¿verdad? Por 3, multiplicado ahora por 3.8, nos va a dar una magnitud de 196.800 pies. Como pueden ver, acá abajo solamente tengo la unidad y acá abajo también solamente la unidad. Entonces no es necesario hacer la conversión, porque ya saben, todo número multiplicado o dividido por la unidad, pues va a ser el mismo número. Y si dividimos 196.800 pies entre 1, va a ser exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, espero que con estos ejercicios sencillos ustedes hayan comprendido el tema, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias por su atención.